días, ¿qué tal están? Yo encantada de estar aquí con ustedes una mañana más y de compartir mesa, por ejemplo, con la filóloga y actriz Luna Paredes. Vamos a empezar el programa de hoy con un nuevo taller de español en el que Luna, aprovechando que ayer celebrábamos el Día Internacional de la Mujer, nos quiere dar unas cuantas claves para que nuestra lengua sea más inclusiva, para desterrar el lenguaje sexista y también para escribir correctamente algunos de los términos que utilizamos al hablar de igualdad. Será en unos segundos, no se lo pierdan. Bueno, como llevamos descubriendo tantos años en este taller de español, la lengua dice mucho de lo que fuimos y de lo que somos. Y si lo que queremos ser es una sociedad igualitaria, pues necesitamos, por tanto, que nuestra lengua, que nuestro lenguaje sea inclusivo, no sexista. Y de esto vamos a hablar hoy con nuestra querida filóloga Luna Paredes. ¿Cómo estás, Luna? Hola, ¿qué tal? Porque ayer celebrábamos el Día Internacional de la Mujer y hoy también nos quieres hablar tú de estos temas. Vamos a aprovechar esta semana, que al final se convierte en una semana de celebración, porque tenemos que celebrar lo que tú decías, ¿no? Que cada vez somos más igualitarios. Así que bueno, vamos a empezar por cómo se escribe el Día Internacional de la Mujer. La ortografía de la Academia dice que los nombres de festividades, ya sean civiles, militares, religiosas, de cualquier festividad, se escriben con los sustantivos y los adjetivos con mayúscula inicial. Pues entonces escribiríamos Día Internacional de la Mujer, es decir, de y la no lo escribiríamos con mayúscula, pero el resto sí. Igual que en la nomenclatura extendida, alargada, como la corta, Día de la Mujer, ¿no? Pues día con mayúscula y mujer con mayúscula. Exactamente igual que Día de los Trabajadores, Día Internacional de la Lengua Materna, Día del Libro. Exacto, ¿no? O sea que tenemos que usar la mayúscula para los sustantivos y los adjetivos de estas nomenclaturas. Y si no, bueno, pues siempre podemos optar por la sigla de 8M, ¿no? Que se ha convertido en un símbolo, porque las siglas funcionan un poco como símbolos al final, ¿no? Y bueno, hay que recordar que también podemos escribir con guión, 8-M, aunque lo más normal tendemos cada vez más a quitar los guiones de las siglas y a dejar solamente pues, la letra y la cifra. Hay que recordar que las siglas no tienen plural, no se podría decir 8Ms ni nada por el estilo, y que no hay puntos en las siglas. Esto hemos hablado de ello muchas veces, pero siempre es bueno recordar que las siglas no tienen plural ni tienen puntos, ni esta ni ninguna. O sea que, bueno, dentro del 8M, que se ha convertido esto en un símbolo, como decíamos, se convierte en un símbolo de una sociedad más feminista. Y bueno, sé que esto puede generar muchas polémicas, el lenguaje inclusivo, el género, a veces genera polémicas, pero yo me voy a limitar a hablar de lengua y a diferenciar entre los términos, o más bien a decir qué es el feminismo, ¿no? Y por qué no es lo mismo que el machismo. Esto es algo que yo no debería estar explicando aquí, en realidad, porque ya deberíamos entenderlo. De hecho, cada vez se entiende más, por eso ha pasado el diccionario. Ahora seguiremos hablando de esto, ¿no? Pero me parece importante porque todavía en la sociedad se consideran términos antagónicos, ¿no? o equivalentes. Entonces vamos a explicar por qué no lo son, ¿no? El feminismo, según el diccionario, es el principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre, ¿no? O sea, es un movimiento que busca esta igualdad entre la mujer y el hombre. ¿Por qué se llama feminismo? Porque nace de la necesidad de visibilizar la mujer y porque nace de un movimiento generado por mujeres, ¿no? O sea, esta es la razón por la que se llama feminismo, por mucho que sea igualdad, ¿no? Lo que se busca. O sea, el nombre tiene implícita esta necesidad de que la mujer también tiene que ser igual que el hombre. Y hay, pues eso, muchas personas que todavía dicen, pues entonces el feminismo será igual que el machismo. Bueno, pues el machismo es según el diccionario, actitud de prepotencia de los valores de los varones respecto de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿y por qué puede ser esto, no? Si los dos acaban en ismo, ¿por qué el feminismo no es una actitud de prepotencia de las mujeres? ¿Por qué puede ser esto? Bueno, pues porque el sufijo ismo no siempre tiene el mismo sentido. Si vamos a buscar el sufijo, como vemos en el diccionario, tenemos todo resuelto, ¿no? Exacto, todas las respuestas. El sufijo ismo, podemos encontrar prefijos y sufijos en los diccionarios,
forma sustantivos que suelen significar doctrina, sistema, escuela o movimiento, que es el caso de feminismo, no es un movimiento que busca esta igualdad entre las mujeres y los hombres, y también forma sustantivos que significan actitud, tendencia o cualidad, etc. Es decir, por eso tenemos palabras como egoísmo, pero tenemos otras como impresionismo, ¿no? Nadie piensa que el impresionismo sea superior a nada, ni una tendencia, ¿no? Entonces, por eso tenemos estas dos palabras que, bueno, se parecen, ¿no? Tienen un mismo sufijo, y la explicación es que el sufijo cambia el matiz. Exacto, ¿no? Tiene distintos significados, sirve para distintas cosas, ¿no? Entonces, pues eso, no es lo mismo impresionismo que racismo, por ejemplo, ¿no? Y tienen el mismo sufijo, pero sirve para cosas diferentes. O sea que feminismo y machismo son cosas muy distintas. El machismo tiene una connotación de necesidad de prepotencia, que es lo que dice el diccionario, mientras que el feminismo lo que hace es buscar la igualdad. O sea que tendamos a ser una sociedad feminista, ¿no? Claro. Y no machista. Por eso, con esa explicación no hay debate, exacto, no hay posible debate. Exacto, ¿no? Por eso digo que yo vengo aquí a hablar de lengua, y es que el propio diccionario lo genera y lo explica, ¿no? O sea que es importante. Lo que tenemos que hacer es luchar contra el sexismo. Eso es lo realmente importante. Otro ismo, ¿no? Con el que en este caso hay que acabar. Y para eso la propia Academia, la propia Real Academia Española, emitió en 2020 un informe sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones anexas, ¿no? en el que se hablaba de muchísimas cuestiones, sobre todo del lenguaje inclusivo. Y comienza este informe diciendo, bueno, pues que hay mucho sexismo laboral, político, social, familiar, etcétera, ¿no? O sea, y que hay que acabar con todo este sexismo en la lengua, en todos estos ámbitos. Y la propia Academia dice: como institución arraigada en la cultura humanística, se declara, la Academia, totalmente contraria a cualquier tipo de sexismo, ya sea de mujeres o de miembros del colectivo LGTBI, y nuestra institución se halla en un proceso de renovación, esto es muy importante, lenta pero irreversible, en el que la mujer asumirá cuantitativa y cualitativamente un papel más relevante, ¿no? O sea, la propia Academia sabe, es consciente de que el lenguaje necesita también renovarse, ¿no? Y por eso se están proponiendo muchas cuestiones que se están poniendo, bueno, que ocupan el foco de muchísimas polémicas, no solo lingüísticas, sino también extralingüísticas, y la propia Academia es consciente de esto y de que es necesario, es lento, pero irreversible este proceso para acabar con el sexismo y llegar a una sociedad más igualitaria. En este sentido, se han lanzado, vamos, ya lo conocemos todos, muchas propuestas con respecto al género, ¿no? ¿Qué debemos utilizar? En español, el masculino es el género no marcado, es decir, cuando nosotros decimos los profesores vinieron a la reunión, en nuestra mente imaginamos tanto hombres como mujeres. Sin embargo, si decimos las profesoras vinieron a la reunión, solo imaginamos mujeres, ¿no? Es así como funciona. El femenino es el género marcado, solamente sirve para mujeres, y el masculino es el no marcado, puede servir para ambos. Esta es la teoría. Lo que ocurre es que el lenguaje también sirve, no solamente sirve para comunicarnos, sino que también sirve para visibilizar, para identificarnos, etcétera, ¿no? Entonces, con esta necesidad, por mucho que el masculino sea el no marcado, sí que podemos empezar a pensar solo en hombres si solamente hablamos en masculino, ¿no? Esta es la explicación de por qué están surgiendo todas estas propuestas. Entonces, hay propuestas como la arroba, la X, etcétera, que ahora vamos a ver un poquito más. Estas propuestas surgen por esta necesidad, ¿no? De decir, si hablamos en masculino, a lo mejor acabamos solo pensando en masculino o solo reflejando lo masculino. Esta es la necesidad de buscar otras opciones. La arroba y la X no son, ya hemos hablado de esto también en otras ocasiones, no son válidos en un contexto formal. En un contexto publicitario muy informal podemos hacer lo que queramos con el lenguaje, que para eso es nuestro. Pero en un contexto formal no lo son, porque la arroba es un signo informático, o sea, sirve para cuestiones informáticas en redes sociales, etcétera, y porque la X es una letra, pero aquí se usa como símbolo matemático.
de la incógnita. Lo que estamos haciendo es, no queremos marcar femenino y masculino, es una incógnita lo que estamos... Entonces es un signo matemático, por eso no debemos utilizarlo. Y ha surgido una propuesta que es la E, ¿no? Acabar en E, decir hola a todes. En principio surgió como propuesta para abarcar, para aglutinar los dos géneros, pero ahora tiene una misión mucho más importante, la E, que es para mencionar a personas no binarias. Esto es una cuestión que está en desarrollo, la sociedad misma está planteándose estas opciones, la propia RAE está estudiando todo esto, en el Observatorio de Palabras ya se introdujo el pronombre elle, o sea, esto es algo que está en estudio, a ver qué ocurre. Veremos qué cala, ¿no? ¿Qué opción cala? ¿Qué queremos hacer como sociedad, ¿no? con respecto a esto? Pero lo cierto es que cada vez más la E no se usa para aglutinar, no es para el lenguaje inclusivo en cuanto a género hombre y mujer, sino para indicar que estamos ante un colectivo de personas no binarias y que también necesitan pues, su reflejo en el lenguaje. Todo esto, como digo, son cuestiones que rozan siempre lo extralingüístico y que están en estudio. Afortunadamente, es maravilloso estar viviendo este momento lingüístico porque veremos qué pasa dentro. Ojalá dentro de unos años no nos sorprenda nada de todo esto y quede obsoleto este debate como algo innovador, ¿no? Entonces, bueno, como la arroba y la X no las vamos a usar y la E las vamos a mantener, o eso parece, ¿no?, que estamos haciendo, mantenerla para este colectivo, las opciones de la RAE son la duplicidad, hola a todos y a todas, sin cansar, o sea, tenemos que pues, ser, lo más importante es que nuestro mensaje llegue, entonces usemos la duplicidad no todo el rato como para que nuestro mensaje no sea farragoso e incomprensible. Y podemos optar también por la barra en contextos escritos, claro, o buscar términos menos marcados. En vez de decir trata sobre el hombre, pues trata sobre la humanidad. Esto también es un poco aleatorio, ¿no? Porque la humanidad es femenino, el hombre es masculino, quiero decir, al final todos los sustantivos tienen un género, pero bueno, hay algo más allá de lo lingüístico que hace que el hombre esté más marcado, ¿no? También hay otra propuesta que es hablar en femenino plural cuando hay una mayoría de mujeres. Veremos qué ocurre. De momento debe ser algo muy restringido, en ámbitos restringidos, aunque se escuche y se utilice, como para que no esté en la RAE, pero veremos qué ocurre. Ya veremos todo esto, veremos qué ocurre. De momento, lo que dice la RAE es el masculino es el género no marcado y tenemos la duplicidad para incluir, para ser corteses en este sentido. O sea que, bueno, veremos a ver qué sucede con el género. Es la fórmula que vamos utilizando todos más, ¿no? Exacto, en nuestro día a día. Exacto, eso es lo importante. Y bueno, para apuntar, antes el 8M era el Día de la Mujer Trabajadora, ahora solamente es el Día Internacional de la Mujer, que las mujeres somos trabajadoras todas, igual que los hombres en realidad, somos todos y todas trabajadores, ¿no? O sea que en este sentido hay una tendencia a feminizar los nombres de las profesiones, ¿no? Y hay, bueno, unas reglas básicas que están reflejadas en esta tabla, las palabras que acaban en o, en in, en on, en or, admiten la variación, ¿no? Podemos decir bailarín, podemos decir bailarina, médico, médica. Hay otras que en principio no varían, las que acaban en A, en E, en L, en Z y los compuestos y acortamientos, ¿no? O sea, pues atleta se utiliza para hombres y para mujeres, conserje, albañil, etcétera. Pero hay una tendencia cada vez mayor a hacer esta duplicidad de género, ¿no? Y a decir, si teníamos jefe, que en teoría las palabras que acaban en E no varían, ya se dice jefa, presidente, presidenta, y está reflejado así en la academia, ¿no? Juez, jueza, incluso al revés, azafata servía para los dos y se ha generado a partir de ella la palabra azafato. O sea que vemos una tendencia cada vez mayor a, pues eso, a decir, si estamos hablando de una mujer, lo decimos en femenino, si estamos hablando de un hombre, lo decimos en masculino, si estamos hablando de una persona no binaria, veremos qué ocurre con todo esto, que tendremos que hacernos cargo también de toda esta situación. O sea que hay una tendencia cada vez mayor a esto. Hay una tendencia ¿Con qué terminamos? A ver. Cada vez mayor a la sororidad, en este caso. Qué palabra tan bonita. Sí, es una palabra muy bonita y a lo mejor muy desconocida todavía para mucha gente. Traigo esta viñeta de Forges porque pues, para el 8M, dice mañana, ayer fue en este año, en 2023, ¿no? Libertad, igualdad y sororidad. Y Forges decía, aún no está en la RAE, pero ya falta menos, ¿no?
Bueno, pues ya está en la RAE, ya hemos evolucionado, ¿no? Y la sororidad es la amistad o afecto entre mujeres. Se ha generado a partir de la palabra fraternidad. Fraternidad se refería a los hombres, frater en latín, ¿no? A los hermanos, y soror en latín son las hermanas, ¿no? De ahí las monjas se llaman sor, Leonor, sor, ¿no? Entonces, la sororidad, que es esta palabra tan bonita, pues ya está en la RAE y ya podemos, ya es de uso común. Muy bien, pues muy interesante todas estas cosas de las que hemos reflexionado hoy en este taller. Muchísimas gracias, Luna. A ti.